de entre todos los retos que el hombre se plantea para su éxito, está el poder establecer su felicidad. Y esa es una búsqueda constante que el enemigo sabe que el hombre necesita hacer, necesita emprender. Porque la condición de sufrimiento, de la separación de Dios, obliga al hombre a buscar una reconciliación con lo que es bueno, con lo que trae paz. Pero el enemigo ha trabajado bien esto de tal manera que ha puesto muchos obstáculos. La Escritura dice que ha puesto muros para tratar de impedir el conocimiento de Dios, para ocultar o para frenar el avance del Evangelio en el mundo y también para hacer que los hijos de Dios se concentren en su bienestar o enfoquen su bienestar en su provisión o en su bendición únicamente y no en la extensión del Evangelio. El cumplimiento de la palabra de Dios establece que el reino de Dios va a establecerse finalmente aquí en la tierra y para eso es que Él nos ha puesto, para que todas las cosas que los hijos de Dios hagamos estén relacionadas con el establecimiento de ese reino que es verdadero y eterno. Y para esto también el Evangelio está vivo en cada uno de nosotros. Pero hay dos cosas que el discípulo debe saber entender bien. La primera de ellas es que para el hombre no existe paz sin Dios. Tiene que saber eso. Porque si el hombre verdaderamente, o mejor dicho, el discípulo, el Hijo de Dios, verdaderamente desea la paz de su hermano, no puede desearla o no puede creer que se va a establecer fuera de Cristo, fuera del Espíritu de Dios. No puede haber. Entonces, entendiendo esto, tiene que alinearse a la voluntad de Dios que ha establecido como medio el Espíritu mismo o su propio Espíritu puesto en el hombre. Y para que esto sea posible, el hombre debe de saber que esto es así, que esta es la voluntad de Dios y que este es el poder que Dios le ha dado a sus hijos, el Evangelio. Cuando nosotros hablamos el Evangelio de Dios, somos respaldados por Dios mismo. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Cuando nosotros extendemos el Evangelio de Dios, hablamos el Evangelio de Dios, somos respaldados por Dios. No necesitamos respaldo humano para eso. Nosotros, al dar el Evangelio, estamos manifestando la voluntad misma de Dios y con esto todo el favor de Dios para que esto se haga realidad, porque no solamente es su deseo, sino que también es su voluntad. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros entendemos que el problema del hombre no está en la añadidura, sino en su vida espiritual, en su corazón separado de Dios, entonces nosotros vamos a darle a la persona las buenas nuevas, le vamos a dar las buenas noticias, que la paz que el hombre está buscando a través del establecimiento de su plan no va a funcionar porque hay un plan mayor y un plan mejor que es Cristo. Y cuando este plan de Dios es recibido, llegan a la vida del hombre
tiempos de refrigerio, dice la Escritura. ¿Se da cuenta? O sea, no es un tiempo más, no es un tiempo duro, es un tiempo de descanso, es un tiempo de paz. Y es también una señal de aquello que no puede ser removido ni quitado. Porque aquella persona que ha entendido la obra de Cristo ha entrado en su reposo. No puede depender más de sus fuerzas, ni puede mirarse a sí mismo como la respuesta. Porque no se trata de lo que el hombre ha hecho, se trata de lo que Dios ha hecho. ¿Se da cuenta? El mismo Señor, el Mesías, podía haber hecho muchas cosas, pero Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad. ¿Entiende eso? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y como esto era así, Dios respaldaba totalmente la vida misma del Señor, porque el mismo Señor era su vida. Pero Él nos puso ese ejemplo para que nosotros entendiéramos que no existe otra forma mejor que Cristo. No hay. Si alguien piensa que existe una manera mejor, entonces ha puesto algo de sus motivos dentro de la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a superar la voluntad de Dios, ni la vamos a mejorar, ni vamos a mejorar tampoco su cumplimiento. Pero la Biblia nos da un espacio para que nosotros, como testigos fieles de Dios, manifestemos nuestra vida a través de esa voluntad, porque es por esa voluntad que nosotros estamos aquí. Y es también por esa voluntad que nosotros somos sostenidos por Dios. Entonces, el Hijo de Dios es una manifestación de la voluntad de Dios que se tiene que alinear a esa voluntad. Cuando se alinea la voluntad de Dios, entonces no hay una nueva obra que hacer. Es manifestar lo que el Padre ya preparó. Es manifestar las cosas que Dios ya hizo en su sabiduría y en su misericordia. Ahí vamos a escuchar algunos textos también relacionados a eso ahora, pero es bien importante también darse cuenta de algo que se ignora. Cuando nosotros hacemos el bien, y digo con esto, extendemos el Evangelio, estamos tomando en cuenta que el bien del hombre no es el bien de Dios. Hay que diferenciarlo. El bien del hombre es momentáneo, es temporal y está sujeto a conveniencias. Pero el bien de Dios no es así. El bien de Dios es un bien eterno, que se fija en aquello que no te permite avanzar en el conocimiento de Dios y lo saca de tu corazón a través de las respuestas eternas que Dios ha preparado. Y cuando esta palabra llega y es recibida, entonces esa palabra misma crece en el corazón y da fruto. Esta es la presencia misma del Espíritu, porque el cumplimiento de la palabra es el Espíritu. Justamente porque Dios lo prometió, lo estableció, es que esto se ha producido. Cuando Él dice, escribiré mis leyes, mi palabra, en vuestros corazones y en vuestras mentes. ¿Se da cuenta? Porque si nosotros obedecemos la palabra de nuestro corazón, hablando como hombres, ¿qué sentido tendría tratar de establecer lo que es eterno con lo que no lo es?
Dios solamente usa su naturaleza para establecer su reino. Por eso dice la Escritura que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que fuera de Dios no hay paz. Pero dentro de Dios está todo. Cristo dice esto de una manera más misericordiosa en el sentido de la cercanía a los hombres, para que los hombres pudiesen comprender más aún, y les dice, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Se da cuenta? Porque si algo está separado de Dios, es lo que va a ser destruido. Y si nosotros pensamos en lo que es bueno para Dios, lo que es bueno para Dios es aquello que está dentro de su naturaleza. Porque la Escritura dice que bueno solo es Dios. Si alguien genuinamente desea el bien, desea a Dios. Y si alguien genuinamente desea hacer el bien, entonces da a Dios. Pero esto es bien importante comprender porque es bien profundo. Cuando el hombre piensa que se trata de lo que va a hacer él en este mundo, entonces interviene la voluntad del hombre para mejorar lo que ha hecho Dios. Pero esto no es la fe. Dios dice, o mejor dicho, Dios no dice que el hombre tendrá la facultad de hacer señales. Las señales, dice la Escritura, siguen a aquel que hace la voluntad de Dios. Lo dice la Biblia. Las señales siguen. ¿Y por qué tienen que seguir las señales? Porque cuando la voluntad de Dios se empieza a ejercitar en la vida del discípulo, en la vida del Hijo de Dios, entonces se tienen que manifestar todas las bendiciones del reino de Dios en su vida. Y la primera bendición que viene a su vida es la paz. Porque nosotros tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Así también lo dice la Biblia. Entonces, cuando se establece la paz en el corazón, se establece también la gratitud. Pero el ser humano que no tiene paz no puede tener gratitud. Porque la obra del ser humano está inacabada y por eso no puede agradecer. Porque todo lo que tiene es poco y lo que no tiene lo desea. Entonces espera agradecer cuando lo consiga. Pero cuando consigue lo que ha pensado, no encuentra la paz porque no está Dios ahí. Pero el Hijo de Dios, cada paso que da, es un paso de paz, porque Dios está ahí. La gratitud que viene de Dios no es una gratitud temporal, ni es una gratitud incompleta, ni es una gratitud sujeta a las circunstancias. El hombre conoce esa gratitud. Se encuentra 100 soles o $100, dice, gracias Dios. Pierde $10 y dice, ¿por qué a mí? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque su vida está sujeta a las circunstancias, pero no tiene la capacidad de ver lo que ya se ha establecido. Por eso no puede comprender quién es. Y más terriblemente, muchos discípulos no llegan a conocer quiénes son ellos para Dios. Si nosotros aprendemos a mirarnos a través de los ojos de Dios, como dice la Escritura, nosotros somos la gloria de Dios. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, en nuestro sentir, en nuestro querer, en nuestro hacer, entonces vemos que el bien de Dios, que es su evangelio, se extiende a través de nuestra vida y también en el campo.
Las señales seguían a Cristo porque Cristo manifestaba la voluntad de Dios. Si Cristo no manifestase la voluntad de Dios, entonces las señales de Dios no tendrían por qué confirmarse. Pero Dios ha puesto sus señales sobre la vida de aquellos que hacen la voluntad de Dios para que sea visto que esa voluntad es hecha conforme a la voluntad de Dios. Por eso la gente no podía dudar sobre que Cristo venía de Dios o que tenía el favor de Dios. La gente lo sabía. Muchos decían, como Nicodemo, nadie haría estas cosas si no tuviese el favor de Dios. ¿Se da cuenta? Lo sabían. El problema es que ellos decían, ¿por qué esto no me sigue a mí? ¿Por qué esto no pasa conmigo? Porque ellos no hacían la voluntad de Dios. Pero todo aquel que hace la voluntad de Dios es respaldado por Dios, lo vuelvo a decir. ¿Se da cuenta? No hay manera que eso falle. Cuando el hombre quiere hacer la voluntad de Dios para ser respaldado por el hombre, se equivoca. Porque el hombre no tiene la naturaleza de Dios para conocer todas las cosas. Por esa razón el Señor advierte y dice, mira, si vas a hacer algo, hazlo en secreto, ¿verdad? Y tu Padre, que lo sabe, Él te recompensará. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender por el bien y el entendimiento de lo que es bueno, que el hombre no galardona al hombre. Porque lo que el hombre puede hacer por otro queda en el tiempo. Pero lo que Cristo puede hacer por el hombre es eterno.